Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la cuarta clase de Introducción a la Programación para Analítica. Hemos cubierto ya toda la parte de fundamentación. Terminamos hace 8 días y empezamos a hablar de una librería que se llama NumPy. Empezamos a hablar de ella porque encontramos que cuando queríamos procesar listas de listas o listas de diccionarios, si queríamos agregar columnas o procesar eso desde Python, no era tan trivial. Entonces la idea es empezar a utilizar unas librerías que nos faciliten la vida. En ese sentido, vimos que importamos la librería simplemente poniendo import numpy as np. ¿Sí? Ese es un alias que se le da a la librería. Y hablamos hace 8 días que NumPy tiene una cosa que se llama el ND-array o el arreglo n-dimensional que nos permite trabajar con estructuras muy similares a como son las listas, ¿cierto? Y para convertir una lista a un arreglo n-dimensional de NumPy, simplemente invocamos numpy.array y le pasamos la lista que queramos convertir. Y con eso logramos obtener un arreglo n-dimensional en NumPy. Entonces vimos aquí, por ejemplo, que teníamos una lista, un arreglo con 2 listas o con 2 arreglos. Básicamente esto lo podemos ver como si fuera una tabla. Aquí teníamos un arreglo tridimensional, ¿cierto? Donde teníamos, digamos que aquí teníamos 3 elementos en la parte base, luego cada elemento tenía 2 listas y luego cada lista tenía 4 elementos. Y así vimos que también esos arreglos n-dimensionales en NumPy tienen algo que se llaman los atributos. Un atributo es algo así como una variable, ¿sí? De un arreglo yo puedo preguntarle cuál es el número de dimensiones, cuál es la forma, cuál es el tamaño, cuál es el tipo de datos. ¿Bien? Eso es, por verlo de alguna manera, una variable que se guarda sobre la descripción del arreglo n-dimensional. Es decir, que cada vez que yo creo un arreglo n-dimensional, yo voy a poder acceder a estos datos sobre el arreglo. Es importante que tengamos claro que los atributos, a diferencia de los métodos, no llevan paréntesis al final. Noten ustedes que esto es notación punto y tenemos aquí un nombre, pero ese nombre es el nombre de un atributo, no es el nombre de una función como sucedía con las listas o algunas funciones o algunos métodos, perdón, que utilizábamos anteriormente. Bien. Lo último que vimos, la clase justamente anterior, es que hay varios tipos de datos. Entre ellos tenemos los enteros, los flotantes, los complejos, booleanos, los objects y los string. Estos son los tipos de datos que nos maneja la librería. Si hay algún tipo de dato que ustedes quieran de cierta manera tratar y no está allí, entonces como la librería no sabría cómo tratarlo, lo va a tratar como objects. ¿Listo? Cuando no es ni entero, ni flotante, ni complejo, ni ninguno de estos, la librería automáticamente lo va a tratar como object y uno le tiene que dar pues el tratamiento que corresponda al tipo de dato que esté tratando de representar allí. Bien. De esa forma, cuando yo creo, aquí tenemos una lista y cuando creo mi arreglo, yo le puedo definir qué tipo de dato es. Bien. Esos tipos de datos, digamos que me definen como que cuál es la longitud o cuál es el número más pequeño y el número más grande respecto, por ejemplo, cuando hablamos de números, cuál es el más pequeño y el más grande que puedo almacenar en cada uno de los elementos de la lista, ¿vale? Entonces es importante tenerlo presente. Y allí quedamos la clase anterior, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.